Chiquillas y chiquillos, llegamos al punto final. Aquí está el último video para ustedes, estudiantes de Cálculo 1, que les permitirá, creo y confío, repasar y prepararse bastante bien para la prueba de la próxima semana, del próximo viernes 6 de noviembre. En este último video veremos los conceptos de rapidez y aceleración. Lo que se debe manejar en estos aspectos es, primero que todo, la rapidez es tan sencillo como decir que es la derivada de la función distancia. En otras palabras, si es que la distancia que se recorre va aumentando o va disminuyendo por cada unidad de tiempo, que puede ser horas, minutos, segundos, según como esté redactado en el problema. Por lo tanto, en cuanto a lo matemático, podemos decir que la rapidez es tan sencillo como la derivada de la distancia. Por otra parte, la aceleración es la derivada de la rapidez. En otras palabras, si es que la rapidez de un vehículo o de una persona va aumentando o disminuyendo por cada unidad de tiempo. Y en cuanto a lo matemático, la aceleración va a ser por lo tanto la derivada de la rapidez. Pero como la rapidez ya era la derivada de la distancia, de forma breve se podría decir entonces que la aceleración es la segunda derivada de la distancia. Es decir, si distancia se deriva una vez, obtenemos rapidez, y si se deriva dos veces, obtenemos aceleración. Para entender esto un poco mejor, veamos el siguiente ejemplo. Dice así: la distancia en kilómetros que recorre un vehículo a las x horas de viaje está dada por la función f de x igual a 3x elevado a 3 menos 18x al cuadrado más 55x. Determina la distancia recorrida a las x horas de viaje. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Reemplazar la x por 5, es decir, f de 5 es igual a 3 por 5 elevado a 3 menos 18 por 5 al cuadrado más 55 por 5. Y si hacen ese cálculo, les tendría que dar 200. Por lo tanto, simplemente, ¿cómo se va a responder? A las 5 horas de viaje, la distancia recorrida es de 200 kilómetros. Listo. Tan sencillo como eso. Siguiente. Determina la rapidez instantánea a las 5 horas de viaje. Y ahí tienen que recordar que rapidez corresponde justamente a la derivada de la distancia. Entonces lo que hay que hacer en primera instancia es derivar. Si derivamos f' de x, les tendría que dar 9x cuadrado menos 36x más 55. Es decir, hay que derivar la función que nos dieron originalmente. Acá confío que obtener la derivada de esta función a estas alturas debiera ser ya rápido de obtener y fácil de obtener. Si es que no, ¿qué recomiendo? Vea los videos anteriores sobre reglas de la derivada. Y recién ahora hay que reemplazar la x por 5. Es decir, hay que calcular 9 por 5 al cuadrado menos 36 por 5 más 55. Y si hacen ese cálculo, les tendría que dar 100. Por lo tanto, ahí diremos que a las 5 horas de viaje, la rapidez instantánea es de 100 kilómetros por hora. Ya. Un punto importante para que se pueda dar una correcta respuesta para este tipo de actividad. Primero hay que indicar que como nos están pidiendo a las 5 horas de viaje, justamente se parte con eso, diciendo que esto fue a las 5 horas de viaje. Y segundo, la unidad de medida kilómetros por hora, ¿por qué es esta? Solamente porque la distancia estaba en kilómetros y porque el tiempo estaba en horas. Si hubiese sido, por ejemplo, metros y minutos, la rapidez habría estado en metros por minuto. Por lo tanto, la unidad de medida va a depender exclusivamente de los que nos hayan dado originalmente. Y la siguiente, ahora determina la aceleración instantánea a las 5 horas de viaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Derivar la función anterior. Y aquí por arte de magia hago aparecer la misma derivada obtenida en la pregunta anterior. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Esta expresión se vuelve a derivar y por eso escribimos f2' o doble prima, ¿ya? Para indicar que vamos a volver a derivar. Entonces derivamos esto.
lo que nos daría 18x menos 36. Recién ahora entonces podemos obtener la segunda derivada y ahora reemplazando por 5, que sería 18 por 5 menos 36, lo que les tendría que dar 54. Por lo tanto, ¿qué es lo que diremos como respuesta a las 5 horas de viaje? La aceleración instantánea es de 54 kilómetros por hora al cuadrado. ¿Ya? Entonces, puntos importantes al momento de interpretar. Primero que todo, volvemos a este aspecto, a las 5 horas de viaje. Hay que tener claro que como se reemplazó por 5, y 5 son las horas de viaje, se debe empezar así, diciendo a las 5 horas de viaje. Y otro aspecto importante es la unidad de medida. Volvemos a usar kilómetros por hora, porque la distancia estaba en kilómetros y porque el tiempo estaba en horas. Pero a este último, a la hora, la elevamos a 2, por el simple hecho de que hicimos una derivada en 2 ocasiones. Es decir, estamos trabajando con la segunda derivada. Es por eso que es importante, al momento de escribir la unidad de medida solo para la aceleración, que esta es kilómetro por hora al cuadrado. Repito, ¿por qué? Porque estamos justamente trabajando con la segunda derivada. Lo mismo, pero ahora voy a cambiar el momento. Ahora digo, determina la distancia recorrida ahora en la primera hora de viaje. Como es la primera hora y me piden solamente ahora la distancia, lo que hay que hacer es reemplazar la x por 1 en la función que nos dieron originalmente. Es decir, 3 por 1 elevado a 3 menos 18 por 1 al cuadrado más 55 por 1. Y si hacen ese cálculo, les tendría que dar 40. Por lo tanto, lo que diremos simplemente es que en la primera hora de viaje, en la primera hora de viaje, la distancia recorrida es de 40 kilómetros. Solo cumplo con decir por qué son 40 kilómetros, simplemente porque en el problema nos decían que la distancia estaba en kilómetros. Ahora, determina la rapidez instantánea en esta primera hora de viaje. Rapidez implica derivar la distancia, es decir, f' de x, que va a ser 9x cuadrado menos 36x más 55. Y en esta derivada, si reemplazamos la x por 1, les tendría que dar 28. Por lo tanto, esto se va a responder diciendo que la rapidez instantánea en la primera hora de viaje es de 28 kilómetros por hora. Entonces, una vez más, ¿qué es lo importante mencionar al momento de la respuesta? Primero, que estamos en la primera hora, porque reemplazamos la x por 1. Y luego, la unidad de medida, kilómetros por hora, porque como se dijo anteriormente, la distancia está en kilómetros y el tiempo está en horas. Para finalizar, determinemos ahora la aceleración instantánea a la primera hora de viaje. Y como ya tenemos que la derivada era 9x cuadrado menos 36x más 55, su segunda derivada va a ser 18x menos 36. Y si en esta segunda derivada reemplazamos la x por 1, les tendría que dar menos 18. Y es negativo, y está bien que dé negativo por si acaso. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? A la primera hora de viaje, la aceleración instantánea es de menos 18 kilómetros por hora al cuadrado. Por lo tanto, una vez más menciono, ¿qué es lo importante al momento de redactar nuestra respuesta? Primero mencionar que fue a la primera hora de viaje, porque reemplazamos la x por 1. Y además que la aceleración, en este caso, ¿cómo se mide? En kilómetros por hora al cuadrado. Los kilómetros, porque la distancia está en kilómetros. Las horas, porque el tiempo está en horas. ¿Y por qué hora al cuadrado? Porque estuvimos trabajando con la segunda derivada. Chiquillos y chiquillas, este fue el último concepto. Bien resumido, rapidez es la derivada de la distancia
y aceleración es la derivada de la rapidez. Es decir, casos particulares o ejemplos particulares de la derivada como razón de cambio. Chiquillas y chiquillos, en realidad espero que esto les haya resultado, que esto les sirva. Y recuerden una vez más, la prueba es el próximo viernes 6 de noviembre. Un gran abrazo, que esté muy bien. Chao, chao.